empezamos el mes de la libertad, lo cual quise empezar el mes y tratar de un poco de la línea de lo que venimos hablando siempre. Trabajamos normalmente sobre dos conceptos cada vez que tratamos un tema. Gracias. Uno suele ser uno en el plano espiritual y otro en el plano material. Entonces también me pareció bueno desglosarlo y poder interpretar dos tipos de libertades. Por un lado, una libertad espiritual, que es una libertad absoluta, que es a la que aspiramos y la que nosotros queremos, y como es absoluta, obviamente es dada por el absoluto. Y por el otro lado, una libertad material, que es la ilusoria, que es limitada, es limitadísima, y está influenciada por las lunas de la naturaleza, por todo lo que a nosotros nos rodea. Voy a ir haciendo algunas pausas porque necesito un machete por ahora. Así que, nada, es importante saber que la libertad como concepto es un principio espiritual, es propia, es intrínseca del alma. Y al ser una característica propia del alma, viene con nosotros y Dios nos da este atributo para en nuestra plena libertad poder elegirlo a Él. Entonces, Dios quiere nuestro amor y a través de esa necesidad o ese deseo nos dota a nosotros con la libertad para poder elegirlo. De otra manera no funcionaría el intercambio. Piensen en las relaciones con las parejas, con las amistades, con los hijos, siempre funciona si son recíprocas. Entonces el amor solo se obtiene a través de la libertad. Y después tenemos una libertad, o lo que nosotros consideramos que es libertad, o lo que utilizamos normalmente en este plano, que es una libertad que corresponde, si se puede llamar así, a una necesidad de satisfacer nuestros deseos egoístas. Y si hacemos una reflexión, nos fijamos siempre que hablamos, cuando decimos yo tengo la libertad de, seguramente no viene nada bueno pegado a eso. O sea, pensemos, no, si yo no tengo la libertad de, no sé, poder salir, poder comprarme algo, siempre está ligado a satisfacer y a excusarnos a nosotros sobre lo que queremos obtener en ese momento. Así que bueno, estamos acá por un mal uso del libre albedrío, de esta libertad que nos otorgaron, y en esa decisión de poder estar o más cerca de Dios o más lejos, nosotros decidimos, en vez de servirlo y entender la relación como alma y servicio, que es la que realmente nos concede esta libertad, estamos acá jugando, por así decirlo, y a tener pequeñas libertades que después nos damos cuenta que en definitiva no son realmente. Porque si queremos un ejemplo, ¿qué clase de libertad tenemos? Y no sé, hoy supongo que la gente se sentía libre de ir a la playa, y claramente está que no está, o de poder viajar, poder mudarse a otro país. Entonces después nos damos cuenta que esa libertad es muy fina y nuestro campo de acción está súper limitado a un montón de cuestiones. Pero siempre hay algo importante que no es necesario en el plano, porque a veces suena como medio desalentador, entonces podemos decir, bueno, entonces acá la voy a pasar mal. La realidad es que la libertad la podemos obtener en cualquier plano, en cualquier circunstancia, y con cualquier limitación que tengamos, siempre y cuando tengamos a Krishna en el centro de nuestra vida. En el punto en el cual nosotros podemos entender eso y lo hacemos, nos damos cuenta que la libertad no está supeditada al lugar, que podemos ser plenos en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, sea favorable o sea desfavorable. Porque en eso de última instancia es algo producto de nuestro karma, de nuestras acciones. El que lo quiera llamar suerte, equivocadamente que lo llame suerte, pero termina siendo eso. Así que si podemos poner a Krishna en el centro, vamos a tener esa verdadera libertad de hacer lo que quiera, de lo que nosotros deberíamos hacer, y nos damos cuenta que el resto son como más cosas más accesorias, más chiches, más de lo que pensamos que queremos tener, si es una zapatilla, si es un viaje, si es un vicio o lo que sea. Que eso de última instancia está condicionado por nuestra propia limitación. ¿Cuánto silencio? Bueno, traje algunas cosas para leer.
hice como un popurrí de 2 o 3 cosas. Les voy a decir qué es lo que vamos a leer. Voy a leer unos párrafos de un libro escrito por Srila Prabhupada, para el que no lo conoce. Son las enseñanzas del señor Chaitanya. Este es un breve resumen de un libro más grande, que son 4 tomos, Chaitanya Charitamrita, en el cual está escrito un poco más en forma de prosa, no tanto de diálogo, pero sí en prosa. Les leo. Si las entidades vivientes no fueran chispas infinitesimales del Espíritu Supremo, cada diminuta chispa será omnipresente y no la controlaría ningún Supremo. Pero si se acepta que la entidad viviente es una diminuta parte integral del Señor Supremo, automáticamente queda controlada por una energía o poder supremo. Esa es su verdadera posición constitucional, y así permanece en esta posición, y si permanece en esta posición puede obtener plena libertad. O sea, más o menos lo que yo decía es eso. Mientras que juguemos a que nosotros controlamos las cosas y tenemos libertad sobre las cosas que nos rodean, es donde estamos metiendo la pata. El señor Chaitanya explicó estas enseñanzas sobre el Srimad Bhagavatam con mayor detalle, indicando que existen 2 clases de entidades vivientes: las eternamente liberadas y las eternamente condicionadas. De entre los muchos millones y billones de entidades vivientes terrestres, los seres humanos únicamente son una pequeña porción. Vamos achicando el grupo a poco. De entre este pequeño grupo de seres humanos, la mayoría ignoran totalmente todo lo relacionado con la vida espiritual. Seguimos achicando. Sus hábitos son sucios y no tienen fe en la existencia de la Suprema Personalidad de Dios. En resumen, la mayoría de los seres humanos viven como animales. Esto puede deducirse, de hecho, del número de seres humanos que comprende la vida civilizada o humana. Es muy difícil encontrar unos pocos seres que crean en las escrituras y en la existencia de Dios, o que al menos sigan una conducta adecuada. Aquellos que sí creen en el valor de esas cosas reciben el nombre de Arya, un término que indica a aquellos que creen en el progreso en la vida espiritual. Entre los que creen en el valor de las escrituras y del progreso de la civilización humana. Aquellos que son justos, por lo general realizan actividades fruitivas para obtener algún buen resultado para la complacencia sensorial. Entre muchas de tales personas que realizan actividades honradas para la complacencia sensorial, solo unos pocos llegan a conocer la verdad absoluta. Estos reciben el nombre de yanis, filósofos empíricos. De entre muchos cientos y miles de tales filósofos empíricos, solo una fracción obtiene de hecho la liberación. Cuando alguien es liberado, comprende teóricamente que la entidad viviente no está compuesta de elementos materiales, sino que es el alma espiritual diferente de la materia. Simplemente por comprender teóricamente esta doctrina, es posible ser llamado liberado. Sin embargo, en realidad un mukta o alma liberada es aquel que comprende su posición constitucional como sirviente eterno del Señor. Tales almas liberadas se dedican con fe y devoción al servicio del Señor, y ellas se denominan Krishna Bhaktas o personas conscientes de Krishna. Leo una parte de vuelta en la cual dice, cuando alguien es liberado, un segundito, ahí está. Es aquel que comprende su posición constitucional como sirviente eterno del Señor. ¿Siempre escuchás tanto silencio de este lado vos? Es una sensación rara. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Vamos bien? Es un público difícil. ¿Eh? Es un público difícil. Es que no sé si prefiero que hablen o que no hablen. Si no hablan me parece que es mejor. Viste que las preguntas pueden ser medio... Bueno, a manera de repaso de lo que hablamos, existe un solo tipo de libertad, es importante, y nada, la libertad que creemos tener normalmente está condicionada. Pensamos que tomamos decisiones por nosotros mismos cuando la realidad es que las decisiones las tomamos por un conjunto de cosas que en la gran mayoría de las veces están fuera de nuestro entendimiento, que quizás con demasiado trabajo espiritual podemos entender por qué accionamos de determinada manera. Pero primero hay un momento en el cual tenemos como que parar esa bola y empezar a analizar por qué actuamos de tal manera o por qué tenemos apego de tal manera. Creo que en ese punto
empezamos como a cuestionarnos ciertas cosas de inercia que hacemos y ahí empezamos a experimentar el sentimiento de libertad. Pero para eso es necesario y somos de alguna manera como los monos, ¿no? Tenemos que, para agarrar una liana para soltar una tenemos que agarrar otra. Y el proceso se trata de eso, de transmutar, quizás de reestimular, de ver lo que estamos haciendo y repasar y ver para qué lado podemos hacer para empezar con un disfrute sensorial distinto, orientarlo a Dios y de esa manera que el sentimiento de liberación, de libertad sea verdadero, que sea genuino, ¿no? Siempre está, creo que el mejor ejemplo es ese. Si alguna persona de acá plantea que la libertad está en este plano, que me pregunten, no sé, por qué se enferman, o por qué envejecen, o por qué nuestros familiares se mueren. O sea, pensémoslo de esa manera y nos tenemos que dar cuenta de manera totalmente simple que la libertad no está acá. Porque la libertad no es irte a poder comprar un par de zapatillas. Entonces, más allá de deseos egoístas que cubramos en un momento, si lo analizamos fríamente, no existe eso en este plano. Si no, seríamos felices completamente. Creo que, hablo por mí, pero creo que la mayoría no lo somos siempre. No todas son malas noticias. Prabhupada nos explica cómo tenemos que actuar en relación a esto también. Si no, sería solamente un problema, y los problemas suelen tener solución. Voy a leer un verso y una traducción del Srimad Bhagavatam, canto tercero, parte segunda. Es el canto 3, capítulo 27, verso 21. Bueno, leo primero el verso y después el significado. En realidad voy a resumir algunas cosas para no ser tan largo. La Suprema Personalidad de Dios dijo: aquel que se empeñe seriamente en mi servicio devocional y por ello me escuche o escuche acerca de mí durante mucho tiempo, puede obtener la liberación. Quien ejecute de este modo sus deberes prescriptos no sufrirá reacciones y se liberará de la contaminación material. Este es el verso, lo leo otra vez. La Suprema Personalidad de Dios dijo: aquel que se desempeñe seriamente en mi servicio devocional y por ello me escuche o escuche acerca de mí durante mucho tiempo, puede obtener la liberación. Quien ejecute de este modo sus deberes prescriptos no sufrirá reacciones y se librará de la contaminación de la materia. Prabhupada dice, significado, a este respecto, Siddhara Swami comenta que la sola relación con la naturaleza material no basta para que quedemos condicionados. La vida condicionada solamente comienza cuando las modalidades de la naturaleza material nos infectan. Que alguien esté en contacto con la policía no significa que sea un delincuente. Tampoco se castiga a nadie, aunque exista un cuerpo de policía, mientras que no cometa delitos. De la misma forma, el alma liberada, aunque está en la naturaleza material, no se ve afectada. También la Suprema Personalidad de Dios, cuando desciende, está supuestamente en contacto con la naturaleza material, pero él no se ve afectado. Hay que actuar de manera tal que, a pesar de estar en la naturaleza material, no nos veamos afectados por la contaminación. La flor de loto, aunque está en contacto con el agua, no se mezcla con ella. Por el simple hecho de ocuparnos seriamente en el servicio devocional, podemos librarnos de todas las circunstancias adversas. Aquí se explica cómo se cultiva este servicio devocional hasta que llega a la madurez. Al principio tenemos que ejecutar los deberes prescritos con la mente limpia. Conciencia limpia significa conciencia de Krishna. Hay que ejecutar los deberes prescritos con conciencia de Krishna. No es necesario cambiar los deberes prescritos, simplemente hay que actuar con conciencia de Krishna. En el desempeño de nuestros deberes conscientes de Krishna, debemos determinar si Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, está satisfecho con nuestros deberes profesionales o de ocupación. Hay dos clases de shrutis, saqué un par de versos o escrituras, las habladas por el Señor y las que hablan acerca del Señor y sus devotos. La Bhagavad Gita corresponde al primer tipo y el Srimad Bhagavatam al segundo.
Para establecerse firmemente en la práctica seria del servicio devocional, hay que escuchar repetidamente estas escrituras de fuentes dignas de confianza. Ese servicio devocional nos libera de la contaminación de Maya. En el Srimad Bhagavatam se afirma que escuchar acerca de la Suprema Personalidad de Dios limpia el corazón de toda contaminación causada por la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Por escuchar continua y regularmente disminuyen los efectos de la contaminación del deseo intenso y de la codicia por disfrutar o enseñorarnos de la naturaleza material. Cuando estos deseos intensos y esta codicia disminuyen, nos situamos en el plano de la modalidad de la bondad. Esa es la etapa de comprensión de Brahman y la etapa de iluminación espiritual. De este modo nos establecemos firmemente en el plano trascendental. Permaneciendo fijo en ese plano es estar liberado del enredo material. Permaneciendo fijo en este plano es estar liberado del enredo material. A veces hay como... Cuando uno detecta que el problema de alguna manera es como el mundo que nos rodea, hay una especie de aberración automática. Y nosotros debemos comprender de que estamos acá primero por nuestra propia voluntad. Y segundo, que no es malo. Nosotros somos malos o interactuamos de una manera incorrecta. Según lo que hagamos podemos estar, no es como que hay que rechazar continuamente. Y Prabhupada lo dice acá. Prabhupada dice que no solamente no por estar acá significa que nos va a influenciar. Nosotros podemos estar en este plano y podemos desarrollar actividades en el plano de la bondad. Y de esa manera podemos alcanzar la liberación. Si no es como muy lejos, ¿no? Como mucha mala onda, como que hay sufrimiento nada más. Y en realidad no, hay un método prescripto que es escuchar y leer acerca de Dios, que en la infinita misericordia está adaptado y está cada vez, en cada era o en cada momento, el proceso se va simplificando en relación a lo que nosotros podamos. Entonces, Prabhupada lo dice, a mí no me crean, pero él sí. Entonces, solamente con oír acerca del Señor, de a poco, y apegarse al servicio devocional, podemos obtener esta liberación verdadera. Y podemos dejar de anhelar liberaciones como más superficiales, ¿no? Me tomé la libertad, hablando del mes, de hacer algo. Hablando de oír y cantar acerca del Señor. Otra vez habíamos hablado y nosotros decíamos que había personas que no tenían... la clase puede ser mala, pero es regalo, esto mejora cualquier cosa. Había personas que no sabían o cómo ofrecer sus alimentos o cómo interactuar más allá de un domingo. Y la idea es estar conscientes y conectados todos los días. Entonces, bueno, si lo quieren ir pasando, se lo pueden llevar para sus casas. Tengan para ofrecerlo, para cantarle, para verlo, para tenerlo presente, lo que ustedes quieran. No sé si las clases son muy buenas, pero cuántas cosas regaló Prabhu Arjuna hasta ahora. Piénsenlo de esa manera. Una forma de competir. Es como el padre separado, ¿viste? Gana con juguetes. Creo que sí. Espero que sí, porque si no, devuelvan los más grandulones, devuélvanlo. Algo sale. Así que bueno, es importante entender eso como... No, es el mismo, es el mismo, agarra uno. ¿Es el mismo o el otro tiene el mantra? Yo me quedé pensando, porque miré, sin mirar saqué, pero dije, No hay problema. si no era el mismo, me tocó, bueno. Claro. Como seres vivientes estamos ansiosos de obtener esta libertad. Es parte de nuestra constitución como alma. Lo que pasa que bueno, en este plano nos confundimos y es normal. Creo que lo que nosotros recomendamos es juntarnos con personas que nos ayuden a organizar las ideas y decir, bueno, si yo quiero esto, tengo que juntarme y asociarme con personas que me ayuden a obtenerlo. Básicamente eso. En cambio, si la libertad es
en el plano material es libertad de adolescente, de si no soy libre de salir o de salir un boliche, lo que sea, y bueno, ahí estamos un poco agarrados del concepto. Pero ya creo que la mayoría, de hecho, de los que estamos, salvo Pilar, ¿no? Sí. Sí. Ya todos hemos ido, hemos vuelto, así que tenemos como ese interés. Y está dando vuelta, algunos más veces, otros menos, pero el sentimiento está. Entonces, nada, hay que apegarse a las cosas que pensamos y que sostenemos y que con la experiencia del tiempo sabemos que nos hacen realmente bien, y tratar de a poco que nuestro corazón se vaya purificando y ir acomodando esas ideas, que es un poco, siempre las temáticas son como conceptos simples, pero si los empezamos a analizar, todas tienen como un lado A y un lado B. Creo que Arjuna siempre lo trata de marcarlo de esa manera, y tenemos como un sentimiento original sano, hermoso, puro porque nos lo da Dios, y después tenemos un sentimiento que creemos que es el que debe ser y que después a la larga, cuando nos vamos golpeando, nos damos cuenta que no es así. Entonces, bueno, creo que es un poco de eso. Prabhupada dice algo, creo que si no me equivoco lo pusieron en el grupo, hay una parte de un significado de Srimad Bhagavatam, acá lo anoté. Es el 1.637, y en este contexto está citando a Narada Muni, que es como un viajero interplanetario, se podría decir, una persona muy llegada y muy querida por Dios, que está completamente absorta en el servicio, y por ende Dios retribuye con poderes místicos y elementos, porque nada, Dios le da y retribuye. Si nosotros hacemos un paso hacia Él, va a ser 10 hacia nosotros. Entonces, cuanto más entreguemos, más vamos a obtener a cambio. Y dice, no, está bueno tenerlo como concepto y pensar que, nada, si tienen un tiempo de analizar qué es eso, qué tipo de libertad queremos para nosotros. Y yo les voy a leer lo que me parece que es la libertad que deberíamos aspirar. Y es como, esto es distinto que ir al Altre a comprar un par de zapatillas y decir, yo si no tengo la libertad de comprarme una campera y sacarla en 12 cuotas, no sé qué hago. Dice, todo ser viviente está ansioso de tener plena libertad, porque eso constituye su naturaleza trascendental. Y esa libertad únicamente se obtiene a través del trascendental servicio del Señor. Engañado por la energía externa, todo el mundo se cree que es libre, pero en realidad está atado por las leyes de la naturaleza. Un alma condicionada no puede moverse libremente de un lugar a otro, ni siquiera en esta tierra, ni hablar de que pueda hacerlo de un planeta a otro. Pero un alma totalmente liberada, tal como lo es Narada, siempre dedicada a cantar las glorias del Señor, es libre de moverse no solo en la tierra, sino también en cualquier parte del universo, así como también en cualquier parte del cielo espiritual. Podemos tan solo imaginarnos el alcance y lo limitado de su libertad, que es prácticamente igual a la del Señor Supremo. Creo que esa es la libertad que nosotros debemos aspirar. Eso es a lo que debemos apuntar. Así que bueno, espero que os haya gustado. Capaz que fue medio rápido, no sé. Lo podemos completar con un kirtan muy bello y con eso hacemos como estiramos. No se olviden que le traje regalos, ¿no? No hay problema. Listo, gracias. Sí, por favor, si alguien quiere decir algo o preguntar, lo que ustedes sientan. Sí, Raúl, bueno, gracias. Muchas gracias. Y respecto a la libertad material, que le estabas diciendo lo primero, que como es limitada, que está ligada a las gunas. ¿Cómo podrías explicar un poquito eso? Vos sos el que me tira el pie de lo que yo estudié. Bien. Bueno, ahí como... Bien ahí. Sí. Sí. Te necesito cerca en las próximas clases. Bueno, sí, nosotros estamos... algunas personas son nuevas, así que está bueno citarlo. Nosotros estamos en este plano... pensamos que actuamos con libertad, libre albedrío de hacer las cosas, y en realidad
la mayoría de nuestras acciones están situadas en tres planos. Uno es ignorancia, otro es pasión y otro es bondad. Entonces, nuestras acciones, que para nosotros son totalmente libres, en realidad están tironeadas de alguna manera por esos hilos, y no siempre por una directamente, sino por múltiples combinaciones entre ellos. Entonces tenemos una guna o una energía más baja, que es la ignorancia, que se caracteriza, tiene como ciertas características, que es como el abandono, la suciedad, la pereza, está como asociada a ese tipo de conductas. Después tenemos una energía media, se podría llamar, que es la pasión, que está quizás caracterizada por el hecho de generar, de hacer, por el egoísmo. Es como más karmática, ¿no? Es hacer para recibir. Y por último, que en realidad no es por último, pero sí en lo que es plano material, tenemos y podemos hacer acciones en el plano de la bondad, que es un plano en el cual es desinteresado y suele y debe estar ligado a Dios, en realidad. Pero en última instancia son energías materiales y son energías con las cuales debemos interactuar en este plano. Entonces, cuando se nos presenta algo, según nuestros condicionamientos, vamos a poder actuar de una manera u otra. Y nada, en un principio es totalmente normal no darnos cuenta, y después de un tiempo de análisis y dedicar un tiempo interno para ver cómo o por qué actuamos, podemos observar y saber en qué lo hacemos. O más o menos tener una idea, nadie va a saber exacto la combinación. Pero yo creo que si uno tiene la opción de levantarse temprano a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, hacer algún tipo de ejercicio, sea físico o mental, que nos ayude, claramente eso va a estar situado en un plano de bondad. Mientras que si mi decisión es acostarme a las 4 de la mañana y emborracharme y al otro día despertarme a las 11 de la mañana, va a estar situado en un plano de ignorancia. Entonces hay una combinación infinita de cómo podemos realizar las cosas, y eso es lo que, cuando no tenemos las cosas claras, es lo que nosotros llamamos libertad. Porque hay personas que están muy influenciadas por una modalidad o por otra y actúan de una manera pensando que son libres, cuando en realidad están lejos de serlo. Solamente actúan porque su karma los puso en esa situación y no tienen el conocimiento para poder obrar de otra manera. Pero nada, creo que todos hemos pasado por todas las etapas. De hecho, en el día atravesamos por etapas y cada energía tiene una función. Dormimos en tamas, si no, no podríamos dormir, entonces es necesario. Pero todos hemos pasado, por todas. Entonces, bueno, la idea es situarnos y tomar acciones en el total del día en bondad. Es muy difícil porque como te digo, nos van a como querer tironear y va a haber energías que nos muevan para un lado o para el otro, pero en definitiva es lo que debemos hacer para poder relacionarnos de manera sana con este mundo. ¿Está bien? Gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Preguntas o si quieren mencionar algo, lo que ustedes quieran? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, es Pido fácil, disculpas sí. por mi ignorancia, porque a lo mejor es una pregunta tan obvia, pero bueno, para mí no lo es. ¿Qué es el servicio devocional? Y algún ejemplo. El servicio devocional es, primero que es infinito, así que puede entrar prácticamente casi cualquier cosa que nos imaginemos, siempre y cuando esté ligada y dirigida a Dios. Cada uno puede elegir y hacer el servicio que le parezca. Esto es servicio devocional. Estar acá sentados un domingo, los chicos vinieron, acomodaron, después nos vamos a ir y nos vamos a quedar, vamos a limpiar. Hay servicios devocionales prácticos, como lo pueden ser esto, y después hay infinidad de servicios. ¿Usted tiene hijos? Ah, perdón, tenés razón. Bueno, Sí. criar a tu hijo de una manera en bondad, dármica, explicándole y enseñándole y hablándole sobre Dios, es un servicio devocional. Todo lo que esté ligado a Dios es un servicio devocional.
Y las herramientas son infinitas. Lo que se hace ofreciéndoselo a Dios. Exacto. Ese es un servicio. Las herramientas son infinitas. Claro. Cada uno puede encontrar lo que le sirva, lo que pueda hacer. Está en nuestro uso de inteligencia en hacer lo que nosotros podamos hacer de manera mejor. Si yo me pondría a hacer un kirtan ahora, les puedo asegurar que no queda nadie. Entonces sería poco inteligente de mi parte hacerlo. No sé cómo queda alguno en esto, pero bueno, después lo vemos, esto lo charlamos, pero el servicio es infinito. Claro. Nosotros hacemos, compartimos servicio práctico, congregarse, cantar, La comida. organizar eventos, sostener un lugar, hacer donaciones, hacemos citas, podemos hacer servicios para nuestros maestros espirituales. Servicio es No, pero en tu casa vos ofreces el alimento también. en mi Dios. casa, todo. También es- Todo. Predicar es un Sí, servicio, sí, sí, predicar sí. es un servicio devocional impresionante. Y después tenemos como en nuestra creencia y en nuestra filosofía, nosotros somos un movimiento internacional. Y movimiento significa moverse, por eso hacemos esto. No sé si vieron que hay como distintos tipos de fe, y hay fe que son como más tranqui, ¿no? Más de quedarse en su casa, de no salir a predicar. Y nosotros salimos a predicar y hacemos este programa público y tranquilamente podríamos hacerlo. Pero también entendemos de que yo hace, no sé, 3, 4 años, yo estoy acá porque alguien se tomó el esfuerzo de hacer ese servicio devocional, de estar haciendo eso. Entonces, también predicar va en la necesidad de situarse en compartir, en el no egoísmo. Porque si a mí me hizo bien algo, ¿cómo yo se lo voy a negar a otro? Nosotros predicamos porque es una instrucción que nos han dado, porque entendemos y tenemos fe de que la gente se va a salvar si pone su fe y su amor en Dios, que es lo único que nos puede ayudar. Pero para eso tenemos que enseñárselo a otro. Si yo tengo algo que es lo más valioso, y no solamente es valioso, pero no es valioso material, porque lo valioso material es limitado. Si yo tengo 1 kilo de oro y le doy 100 gramos a cada uno, como ustedes saben, yo no me quedo más nada, se terminó. Si yo doy amor por Dios y enseño amor por Dios, va a haber más. Y vos vas a tener más, y yo voy a tener más, y yo voy a estar más inspirado, y seguramente voy a poder hacer mi servicio mejor, y vos también. Entonces, el servicio es limitado. De hecho, a nosotros nos pasa, che, Prabhu, ¿qué te parece si hacemos esto? Sí, dale. Y el si hacemos esto es muy grande, ¿eh? O sea, puede ser desde hacer una banda, a generar un programa, a generar contenido online, a abrir un centro de prédica. Hay lo que quieran. Espero haber respondido. Gracias. No, no, ¿por qué? Por favor. Así que bueno, es eso. Si alguien quiere aportar algo, siéntase libre. Por ahí, para que vos dijiste, entonces. No, también depende del nivel de conciencia que le ponemos a la actividad. Porque, por ejemplo, el solo hecho de barrer puede ser servicio devocional o no. Depende del nivel de conciencia que le ponga uno. Si lo hace como una ofrenda al Ser Supremo, a Dios, es servicio devocional. Si lo hace egoístamente para que alguien te diga, ay, qué bien que barres, Claro, es otra cosa. Obvio. Pero si lo haces como cualquier actividad, según el nivel de conciencia que le pongas, lo puedes hacer como servicio a Dios. Sí, nuestra meta, que es un poco lo que menciona Prabhupada, y es cómo librarnos del cautiverio material, es tener a Dios siempre en el centro. Si nosotros lograríamos hacer eso, que es algo que lo hacen personas extremadamente elevadas, en las cuales claramente no me incluyo, todo lo que haríamos sería servicio devocional. Porque yo entiendo, yo tengo un altar, lo atiendo una vez por día yo, una vez por día mi señora. Si yo entiendo, ¿por qué tengo el altar? Porque entiendo que Dios es el centro de mi hogar. Entonces en el momento en el cual lo atiendo lo estoy entendiendo, pero lamentablemente me cuesta y después capaz que las otras 23 horas que va el día me olvido. Entonces cuando yo estoy barriendo porque quiero ver limpia mi casa.
Si Dios sería el centro del hogar, yo quiero barrer porque quiero que esté limpia su casa. Claro. Entonces, si algo tan simple como eso, el servicio devocional, todo es servicio devocional. Pero para eso, el centro tiene que ser Dios. Si Maxi hizo el servicio de cantar y hizo muy bien, si Maxi canta pensando que qué linda que es su voz o quiere que lo aplauden, deja de ser servicio devocional. Es la conciencia lo que transmuta y lo que cambia. Creo que en el Srimad Bhagavatam lo decía. Nosotros no debemos cambiar de hábitos. Nosotros debemos hacer lo mismo que estamos haciendo, pero ponerle conciencia de Krishna. Obviamente que hay ciertas actividades que pueden ser claramente incompatibles. Yo soy un dealer y vendo droga, no creo que pueda cuadrar con esto. Pero el común de las cosas se puede ligar a Dios. Mientras que no sean cosas bastante poco prácticas para el avance del proceso, no solamente para el nuestro, sino para el de otra persona, no puedo tener una carnicería, pero puedo tener una verdulería. Puedo tener un hogar, puedo tener una familia y puedo hacer que esa familia sea consciente de Dios. Y toda mi vida gira en relación a eso. Y no significa que no tengo que ser un monje, ni tengo que estar en el medio del Himalaya, no, puedo estar acá en Mar del Plata. Porque si no parece que es como muy lejano. Claro, como que hay que estar allá en la cima del mundo y si no uno no puede elevar su espíritu, pero... Claro, y es inaccesible. Claro. O sea, si uno empieza a ver y decir, pero no tengo esto, no tengo el otro, no arrancás. Digo así, bueno, voy a empezar cosas, me tengo que comprar, voy a arrancar un gimnasio, no tengo que pagar, acá no necesitas nada. Acá se necesita un cambio de conciencia, porque si no pensaría que tengo que juntar plata para irme a India. Tengo que tener ganas de vivir en el medio de una piedra con un taparrabo. No funciona así. Claro. Si no nos bajoneamos y nos vamos todos. Sí. O sea... O no hacemos nada, nadie. Porque Claro, no hacemos nada. ¿quién lo puede? Muy poquitos pueden decir, me voy a la India. Pero es un error que... Claro, es un error que es entendible porque estamos tanto tiempo en contacto con la materia que pensamos que esto es lo que somos. Y en realidad si nosotros somos espíritu y el espíritu es superador a la materia, no tiene importancia el contexto en el cual nos estemos rodeados. O sea, ¿cómo va a tener relación en mi fe en Dios en qué país nací o qué ropa uso? Y bueno, cuando logramos eso, cómo. ahí logramos empezar a tener la verdadera libertad. Mientras necesitemos sentirnos bien por comprarnos una zapatilla o una remera tal o cual, todavía estamos atados a la tierra, al plano Y vamos a seguir. terrenal. Y vamos a seguir estando. Pero es un Sería proceso. maravilloso, qué sé yo, que los demás anden por la vida destrozándose para tener lo que no pueden tener, porque lo compran en 12, 18 cuotas, y después terminamos ahogados. Yo no por comprar zapatillas ni ropa ni nada, pero el sistema me fue llevando a que en este momento estoy atosigada viviendo especialmente para pagar deudas que me fue dejando la anterior a la pandemia, durante la pandemia y la cuarentena. Pero si yo puedo, saliendo de eso, y yo voy a ver cómo los demás siguen buscando todo por 18 cuotas, todo por 24. Y te juro, te digo que yo voy a ser tan feliz. Hay un concepto que también creo que lo empecé a armar y después lo saqué porque no sabía cómo cuadrarlo y está bueno, que o sea, la libertad material es tan efímera y tan superficial, pero también es muy influenciable. Entonces nosotros pensamos que hacemos cosas, no solamente por las gunas, que es lo que yo mencionaba, sino por el marketing. Ay, sí. Entonces, ¿cuántas veces terminamos comprando algo porque pensamos que necesitábamos y tenemos sería como el famoso, el Just Do It, el de Nike, que nos impulsa a hacer cosas, y eso mismo es un eslogan. Claro. O sea, entonces está armado de tal manera que obviamente el capitalismo se basa en eso, y no somos antisistema ni nada, pero yo por lo menos, pero pensamos que necesitamos cosas y la realidad es que no las necesitamos. Yo nosotros meditamos diariamente, unas 2 horas diarias,
que es con el canto de Mahamantra, ese que está acá. Y los devotos y vamos obteniendo como esas pequeñas señales de que es por acá, por así decirlo, ¿no? Es decir, che, parece que es por acá. Eso se puede entender como una realización, como una reafirmación de que lo que uno hace funciona. Es como que estés yendo al gimnasio y te veas de golpe pase, te vean el espejo y dices, te iba flaco, esto está bueno. Esas son realizaciones. No son de gimnasio, definitivamente las mías no lo son espirituales. Y un día yo estaba en el sillón de mi casa, donde vivíamos antes. Habíamos comprado un sillón hermoso. Tenía un sillón tipo futón, no me gustaba cómodo, se doblaba. ¿A dónde voy con esto? Yo una paciencia con esto. Entonces digo, se doblaba y yo dije, me voy a comprar un sillón, me compré el sillón, fui, compré el sillón, me gris. Y a la semana, ese sentimiento de experiencia, de éxtasis increíble, se fue. Y a la semana el sillón no era tan fabuloso como yo pensaba, no era tan grande como yo pensaba, porque ¿sabes qué nos pasó? Fuimos en un viaje, ¿te acordás? Y vimos un sillón enorme, era como un sillón gigante, queríamos comprar, no lo tuve. Compré uno cuando lo tuve, ese momento lo saboreé, era increíble el sillón. En la semana ya no... Un vacío. No tenía de vuelta lo mismo. Y eso me pasó con el celu, me pasa con todo. Me entusiasmo demasiado con la cosa material. Capaz que soy yo el problema, perdón. Esto se convierte en una intervención así en 2 segundos. Bueno, y pasó. Y pasó como nos pasa a todos en toda la vida. Bueno. Sí, perdón. Una de las cosas que se disfraza, el decir, tengo mi auto, pero me siento realizado, es como que estoy avanzando en la vida. Además, uno deposita la felicidad en algo material, pero al mismo tiempo también lo ve como como que estoy realizándome en la vida, que también es un error. Sí. Porque llegar a tener, está bien, ¿no? Tener su casa propia, cada uno es bueno, en el sentido de tener donde vivir o una seguridad. Pero en realidad no es ahí, no es que estás avanzando en la vida porque te llegaste a tu 0 kilómetro. No, se siente ese vacío tan grande que... Yo creo que ese es el único punto a favor que tiene Oriente. No somos el cuerpo, no somos la designación, pero estamos en un lugar en el cual es tan importante la materia. Acá es más importante. Entonces cometemos esos errores. Ese capaz que es el único punto a favor para Oriente. El que tuvo la oportunidad o ve cómo funcionan las cosas allá, no solamente India, Asia, todo el resto de Asia, es como que hay otra percepción. Acá hay un foco muy orientado a la materia. Entonces, sigo. Y en ese momento me pasó como pasaron con 1000 cosas. Que no me compré un sillón porque creo que no tenía más plata. Aparte me iban a retar si gastaba otros 15.000 pesos en un sillón. Bueno, cosas que pasan. Y lo tuve. Y una vez estaba haciendo rondas en el sillón. Estaba dando un uso bastante bueno comparado con el resto de la vez. Podía también lo tuve. Estaba haciendo rondas muy bien. Y ahí lo sentí. ¿Sabes quién tiene el sillón? Es muy frase hecha, perdón, pero lo sentí tal cual. Krishna tiene el sillón que yo quiero. Yo no lo puedo tener acá. No sé si me explico. Lo tiene él. Pero no es egoísta esto. No tenemos un Dios malo. Dios te está invitando a que vayas allá y que te sientes con él. No te está diciendo que no. De hecho, te está llamando. Está llamando que vayas con él. Pero si vos querés, el sillón lo querés para vos solo, cómpratelo. Te vas a comprar 1, te vas a comprar 2, te vas a comprar 10 y no lo vas a llegar. Eso es lo que yo sentí en ese momento. Creo que me refui, perdón. Pero esa es la verdad. Mientras que nosotros querramos acá tener ese disfrute egoísta de las cosas, vamos, probemos. Creo que ya todos somos bastante grandes como para haber probado bastante. Ya intentamos, ya cambiamos 3-4 veces el celular, yo cambié un par más, ya cambiamos de auto, ya compramos sillones, ya compramos heladera. Después compraste la heladera con freezer, después la de 2 puertas, hay una que es como una casa entera y nada cubre esa demanda porque no dura. Decimos. Sí, por ahí quería como acotarle que respecto a la materia, porque parece ser como un problema, pero hay un tema de que el problema de tratar de cultivar espiritualidad y en relación a la materia es que
Por ejemplo, si el espíritu está al servicio de la materia, ahí es cuando aparece el sufrimiento. Pero si ponemos la materia al servicio del espíritu, la materia misma se espiritualiza y entonces podemos estar conectados. La materia no va a ser un problema para la espiritualidad en ese sentido. Sí, porque lo que estás haciendo es invertir la ecuación. Porque también, Antes, lo mismo, es la conciencia. Claro, Podés tener pero un palacio. lo estás invirtiendo, porque antes la materia te estaba usando a vos y ahora vos la estás usando a ella. Exacto. Y vos estás haciendo uso de la inteligencia para hacerlo. Nosotros cuando, y somos egoístas en gran parte de nuestras acciones, o al menos yo. Nosotros cuando, de manera personal, esto se ha convertido en mucho mío, perdón, pero cuando compramos el auto, queríamos el auto de 3 puertas porque no queríamos a nadie. Tipo, no queremos llevar a nadie, la verdad pasó. Empezamos a prestar servicio y empezamos a cargar los bolsos cuando estábamos éramos medio campamento de Hare Krishna, cargábamos los bolsos, los equipos, los cosos, llevábamos devotos y dijimos, che, para, el próximo auto lo queremos comprar de 5 puertas. Pero no era esa necesidad de que no nos satisface el auto y queremos un auto más grande, lo queríamos para ponerlo a servicio. Y ahí es cuando esa necesidad realmente está satisfecha de una manera sana. Claro. Después el resto no tiene fin. Sí, está muy bueno eso lo que vos mencionabas. Así que como que hay una forma como de Claro, porque no hay que tener adversión del mundo material. Tenés una casa grande, buenísimo, te felicito, ponela al servicio, vamos a hacer kirtan en el living de tu casa. Si es más grande que esto, pueden plantearlo para programas, si entra más gente, por favor. Sí. Hay miles de maneras. Tenés un auto, ponelo al servicio. Hay un devoto que vive en Capital, que tiene camioneta, es el que traslada todos los equipos, todos los libros, todo. Tiene una camioneta. No se necesita ser un gran sabio para estar al servicio de Dios y de los devotos. Se necesita tener voluntad. Claro, aprovechar tener esas herramientas Lo que sea. para un bien. Lo que sea. Vos sos tatuador, ¿no? Sí. Nosotros teníamos una chica que estaba con los devotos que hacía jornadas de tatuaje. Y las jornadas de tatuaje eran voluntarias y se tenían para pagar el espacio. Y vos decís, y si otro no lo ve, dice, pero yo soy tatuador, ¿qué puedo hacer? Siempre se puede hacer. Siempre se puede hacer. un mural gigante de Dios. Maxi tiene el taxi de él, está casi en convertirse en un taxi indio. Está a un paso. ¿Cuántas imágenes tiene el taxi? Y está el servicio. Y la persona que viaja en ese taxi, segura, en muchas ocasiones, debe ser la primera vez que escuche el Maha Mantra. Mantras van escuchando seguramente. Yo siempre no soy de tomar taxi, pero cuando me enteré dije, yo quiero cruzarme con el taxi de viajar ahí, no sé, llevarme hasta el puerto. Las posibilidades son infinitas. Sí, perdón, no quiero. No, problema. No sé si alguien quiere decir algo, quiere mencionar, preguntar, lo que sea. Si no, ya vamos cerrando, como ustedes quieran. ¿No? Bueno, o fui muy claro o no lo fui, para nada. Así que muchas gracias por escucharme. Espero haberles dejado algo que les sirva. Muchas gracias. Gracias.